Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a nuestro tiempo de oración matutina para empezar el día de hoy, que es el sábado 17 de julio. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 40, versículos 1 al 16, con el título Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Ahora vimos la palabra de ayer con este título: Cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Y seguimos con ese mismo tema en el pasaje de hoy. Veremos en el versículo 16 que dice: Moisés hizo todo conforme a lo que Jehová le mandó. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Vemos aquí en el versículo 2 un detalle muy importante. Dice: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Ahora, estamos en el libro de Éxodo, y si se acuerdan bien, empezamos el libro de Éxodo en Egipto. Israel eran esclavos del pueblo de Egipto, y Dios a través de su siervo Moisés le dice al faraón: deja ir a mi pueblo. Y Dios le da una razón específica: déjalos ir para que vayan a adorarme. Ese es el deseo de Dios. Esa es la razón por la que Dios hace todo lo que Él hace en la historia humana. Él quiere ser glorificado entre su pueblo. Él quiere que su nombre sea exaltado. Él quiere recibir la alabanza y la adoración de su pueblo. Y vemos aquí: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Hace un año, del capítulo 40, hace un año fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. O sea, están cumpliendo el primer aniversario del Éxodo. Ha pasado un año desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, y para cumplir su primer aniversario, lo que Dios le permite hacer a su pueblo es erigir su tabernáculo. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y vemos algo muy interesante. Dice: y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Empezamos con el arca del testimonio, porque en fin, el arca del testimonio era lo más importante del tabernáculo. Podemos decir que era el trono de Dios, donde Dios mismo se sentaba, donde Jehová Dios moraba con su pueblo. Y acuérdense que el gran deseo de Dios era estar con su pueblo, entre su pueblo. Él quería tener una comunión íntima con Israel. Por eso empezamos aquí con el arca del testimonio. Pondrás en él el arca del testimonio justo en el centro y la cubrirás con el velo. Se cubre con el velo porque Dios es un Dios santo, y la santidad del arca del testimonio no puede coexistir con el pecado del pueblo de Israel. De hecho, la santidad de Dios erradicaría instantáneamente al pueblo de Israel. Entonces vemos aquí el arca del testimonio, el arca del pacto y el velo que cubre el lugar santísimo. Luego sigue la palabra en el versículo 4: meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Acuérdense que todas estas palabras son las palabras de Dios mismo, de Jehová Dios, que le está diciendo a Moisés: así es como yo quiero que construya mi tabernáculo. Y Moisés, que conoce muy bien cómo él debe de confiar en Dios y obedecerle en fe, obedece al pie de la letra. Justo como Dios le había dicho, Moisés obedece y hace. Dice la palabra en el versículo 9: además del edificio y los muebles, dice en el versículo 9, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás
con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Sigue la palabra en el versículo 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Vemos entonces aquí que Dios le dice a Moisés, primero enfócate en los muebles, los elementos y el tabernáculo. Luego en el aceite de la unción, los utensilios que van a usar en mi servicio. Y además tiene que consagrar, tiene que ungir y consagrar a Aarón y a sus hijos, la familia de sacerdotes que yo he elegido para mi uso sagrado, para mi servicio divino. Dice en el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Vemos aquí la obediencia de Moisés. Lo vimos también en el pasaje de ayer. Pero hagamos esta pregunta, queridos hermanos. ¿Ustedes obedecerían como Moisés? Y si dicen que sí, la pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué? ¿Qué los motivaría a obedecer a Dios? ¿Qué creen ustedes que motiva a Moisés aquí a obedecer la palabra de Dios al pie de la letra? Y yo creo que la verdadera obediencia que le agrada a Dios no puede existir sin la fe. Eso es lo que vemos una y otra vez en Hebreos 11. Que sin la fe no se puede agradar a Dios. Pregúntense, ¿por qué Moisés obedeció la palabra de Dios? Perfectamente. Porque Moisés tenía esa fe, que si él obedecía a Dios, que Dios iba a cumplir la promesa que él les había hecho, que él iba a descender en gloria sobre su tabernáculo. Entonces Moisés en fe, si yo le obedezco a Dios, Él nos va a bendecir. Cuando Moisés piensa en la bendición de Dios, no son cosas materiales. Que Dios nos va a dar salud y paz y dinero. No. ¿Saben lo que Moisés más quiere? Moisés quiere a Dios. Él anhela la presencia de Dios. Más que las bendiciones, quiere a Dios mismo. Vemos aquí que Moisés era un hombre de fe, que confiaba en la promesa de Dios y era un verdadero adorador, porque no quería las bendiciones de Dios, él quería a Dios mismo, su presencia. Él era un adorador con un corazón puro, él no era idólatra. Él quería alabar y adorar a Dios de todo corazón. Y él obedeció la palabra de Dios en fe. En fe. Pónganse ustedes en la posición de Moisés. ¿Ustedes no creen que entraría la duda en sus mentes? ¿Y qué pasa si Dios no cumple su promesa? Si Dios no desciende en toda su gloria sobre ese tabernáculo. ¿Qué pasa si todo lo que nosotros hacemos, todo el oro, la plata, el bronce, el trabajo detallado y meticuloso, que dicen los expertos se demoraron más o menos 6 meses en hacer ese tabernáculo? Moisés pudo haber pensado, ¿y qué pasará si Dios no cumple? Si Dios no llena el tabernáculo de su gloriosa presencia, si Dios no viene a
a morar con nosotros. ¿Será un desperdicio de tiempo? ¿Habré malgastado mi esfuerzo, mi dinero, mi riqueza, mi vida en servir a Dios? Moisés tuvo que haber tenido fe en Dios. No, pero Dios no miente. Él es fiel a sus promesas. Él va a cumplir. Dios, el Dios supremo y excelso, que no puede jurar por ninguna otra persona porque Él es el más alto, el más glorioso y excelso. Este Dios no miente, no se arrepiente, nunca falla. Él cumple sus promesas. Él es un Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Él lo hará. Y lo hará no porque nosotros lo merecemos, Él lo hará para su glorioso nombre, para su gloria y honra. Esa fe de Moisés, esa obediencia incondicional de Moisés, ese amor de Moisés hacia Dios y su persona, son cosas que tristemente hoy en día casi no se ven. Una fe genuina, una obediencia que no busca su propia conveniencia, su ganancia, su beneficio. Un amor genuino, no fingido, entregado al 100% a Dios. Pase lo que pase, oh Dios, aunque tú no desciendas en gloria. Esto no habrá sido en vano. Este esfuerzo no habrá sido en balde. Yo lo hice, Dios, para agradarte a ti. Te amo, te quiero alabar, te quiero agradar, no importa lo que digan las demás personas. Y eso es lo que vemos una y otra vez en toda la Biblia. Obediencia radical e incondicional, motivado por la fe. Noé, ¿cómo fue que él construyó el arca cuando todos se burlaban de él y le decían que él estaba loco? ¿Cómo los profetas proclamaron la palabra de Dios fielmente, aún sufriendo mucha persecución, sabiendo que estaban haciendo lo correcto para agradarle a Dios de corazón? Sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios quiere ver esa fe en nosotros, esa fe que nos lleva a la obediencia. No una fe llena de palabras vacías y promesas no cumplidas. Una fe entregada que nos conduce a la obediencia radical, entregada, incondicional. Y esa fe y obediencia que nace de un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. La fe de Abraham, cuando Dios le dijo, entrega a mi hijo Isaac. Él pudo obedecer porque le creyó a Dios. Pero Dios, me habías dicho anteriormente que ibas a bendecir a las naciones a través de mi simiente, a través de mis descendientes. Yo no sé, oh Dios, tú me dijiste que ibas a cumplir esa promesa, pero ahora me estás diciendo que mate a mi hijo. Entonces lo haré en obediencia, en fe, sabiendo que si lo mato, o tú tienes el poder para resucitar a este hijo mío, o me puedes dar otro hijo, pero lo haré en obediencia, en fe, porque te amo a ti sobre todas las cosas. Te amo a ti, oh Dios, sobre mi propio hijo, sobre mi posteridad. Oh Dios, danos ese corazón de Moisés, de Abraham, de David, de los hombres de la fe, de la obediencia, ese amor puro y entregado. Danos el corazón de Moisés, la fe, la obediencia y el amor puro. Líbranos de la idolatría. Líbranos de las condiciones que te ponemos. Dios, te obedeceré si me prometes eso, si me das esto. No, una obediencia incondicional que nace de una fe genuina y un amor hacia tu persona sobre todas las cosas. Así que, amada iglesia Hispana Antioquía, vamos a orar de esa manera para empezar el día de hoy. Denos esa fe, esa obediencia, ese amor hacia tu persona, oh Dios. Y al orar, Espíritu Santo, obra en mí y muéstrame claramente si hay algo que me impide amarte, servirte, a creerte, a obedecerte, como lo hicieron estos hombres de la fe. ¿Qué es lo que yo temo?
¿Qué me impide obedecerte fielmente, entregadamente, incondicionalmente? ¿Es un amor a mi familia? ¿Es un temor del fracaso? ¿Temo lo que dirán las personas de mí? ¿Me preocupo más por mi reputación que en agradarle a mi Dios? Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, muéstrame cómo puedo tener esa fe inquebrantable, esa obediencia abnegada y entregada. ¿Cómo puedo yo tener ese amor hacia tu persona? Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Oh. Oh, tu fidelidad es grande, es grande. Oh. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande
sé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.